Ahora, por favor, si me acompaña con su Biblia al libro de Isaías, Isaías 6:8, Isaías 6 del 8 al 10. Búsquelo, vamos a meditar esta mañana sobre el milagro de la salvación. El milagro de la salvación, Isaías 6 del 8 al 10. Búsquelo, recuerde por favor que hay un índice al inicio de su Biblia si le cuesta encontrarlo. Cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Sigamos buscando, vamos a darle chance para que lo encuentre y si está listo me lo hace saber. ¿Lo tenemos, iglesia? Leamos la palabra, versículos 8, 9 y 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, oremos al Señor. Padre, gracias por su amor y misericordia. Espíritu Santo, le suplicamos que tome absoluto control de este tiempo, que nos pueda hablar al corazón, que nos pueda redarguir y ministrar, Señor. Deme gracia para transmitir el mensaje con denuedo, de manera que su iglesia sea fortalecida, de manera que pueda venir ese avivamiento verdadero a nuestras vidas, para que el que no te conoce, Señor, pueda decidirse por rendir su vida a ti, y los que te conocemos podamos vivir verdaderamente entregados a tu servicio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar su asiento. El milagro de la salvación es el título de esta hora, y el problema que vemos nosotros y que queremos o que quiero esta mañana tocar e invitarle a reflexionar es: ¿qué es lo que creemos? Sabe que siempre se ha visto que cuando el año está terminando, los primeros días de diciembre, los últimos de noviembre, hay una baja, ¿verdad?, en las asistencias de la iglesia. Ya después de las fiestas para acá, para el 31, sube nuevamente. En enero se mantiene arriba. Ahí por marzo, ¿verdad?, ya están queriendo empezar a bajar, y con la Semana Santa todavía agarramos otro aire. Pero yo he notado algo este año, que no llegamos ni siquiera al final de enero. Que si usted se fijaba, desde los últimos cultos de enero, ya las asistencias han bajado. Ahora, gloria a Dios por usted, porque esto es aquel que se desanimó ya, que el cartucho no le duró ni el primer mes. Acuérdese que lastimosamente nosotros nos movemos por motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Se ha fijado usted, los niños ahora que van a empezar las clases ya no aguantan por comenzar y quieren estrenar una mochila, y quieren estrenar los cuadernos, ¿verdad? Y ahí por medio año, ¿qué? Un mes después ya uno está luchando para levantarlos porque no se quieren levantar. Entonces el ser humano así es. Cuando una pareja comienza una relación o se van a casar, ¿verdad?, andan pero que no aguantan, y la gran motivación, y ya después del matrimonio ya todo cambia, pues. Ya hay que poner los pies sobre la tierra y entender la realidad de la vida. Entonces el cristiano, hermano, no vive una fantasía. El cristiano vive la realidad de la vida, y sabemos que la vida no ha ofrecido nada bueno, sino que solamente problemas. ¿Cuántos tienen problemas, hermano? ¿Sabe que ayer estábamos con mi esposa viendo una película viejita? Yo no la había visto. Se llama En busca de la felicidad. Es chica, estábamos a moco tendido los dos, va de chillar. Es una película tremenda, ¿verdad? Que básicamente lo que trata es de una persona que todo se le cierra, no le sale pero nada, ¿verdad? Se anda vendiendo unos equipos en los que había invertido todos sus ahorros, y problemas, se le va a la mujer, llega incluso hasta dormir en los excusados de una estación de tren, una cosa tremenda. Y me llamó mucho la atención porque él va a parar a un refugio para pasar la noche, de una iglesia donde les hacen culto, y estaban cantando una alabanza preciosísima, una alabanza de negros, así, negros de raza, y lo que básicamente decía esa alabanza, haciendo referencia a aquel versículo, ¿verdad?, que si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate y muévete a otro lugar.
Entonces en la alabanza estos hombres decían: Señor, no me quites el monte, enséñame a pasarlo. Señor, no desaparezcas el obstáculo, enséñame a resolverlo. Porque cuando el versículo dice eso, si tuvieres fe, realmente nosotros lo hemos malinterpretado. Porque no es que el problema va a desaparecer, es que usted tiene que resolverlo. Con la ayuda del Señor y con el respaldo del Espíritu Santo, la Biblia dice que usted ha sido hecho más que vencedor. Entonces, mientras más problemas usted tenga, por favor reconozca que Dios está a su lado esperando que usted despierte, que agarre la mano de Dios y que rompa ese problema en el nombre de Jesucristo. Ese es el diseño de nosotros, ese es el estilo del creyente. Pero claro, muchas veces nosotros no lo asimilamos, porque no hemos asimilado ni lo más básico. ¿Qué es lo básico para que yo sea un vencedor? Entender y reconocer que Cristo Jesús venció en la cruz y en su victoria yo también soy victorioso. Entonces muchos no hemos entendido el milagro de la salvación. Dice el texto, vea por favor, Isaías 6, estamos ahí con el 8. Después oí la voz del Señor, dice, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En primera mano, ¿verdad? O de primer momento, nosotros vemos al profeta Isaías disponiéndose a Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito en su vida? ¿Cuántos estamos siguiendo el propósito de Dios? Quiero decirle algo, hermano: el propósito de Dios no siempre va a ir acorde a su propósito. Es más, me atrevería a decirle que siempre el propósito de Dios va a molestar sus propósitos. Si usted me pregunta a mí cuáles eran los propósitos en mi vida, mi propósito era ser un buen profesional, o sea, buen profesional, ¿me entiende? Porque como abogado pues tenía que ser un buen profesional y también tener unos 2 que 3 negocios y en resumen pues hacer pisto. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios de pronto me llevó a mí en un proceso donde me llevó a dormir al suelo, traerme a mi mujer, a mi hija de 3 años en circunstancias que yo, gracias a la misericordia de Dios y al esfuerzo de mis padres, yo nunca dormí en el suelo. Yo he oído testimonios de otros siervos que cuentan momentos difíciles de su infancia o de su niñez. Gracias, como le digo, a Dios y a mis padres, yo no vengo de ahí. Sin embargo, en el Señor Dios me hizo conocer eso. Dios me hizo desbaratar absolutamente todo y creer que Dios era capaz de levantarme de la nada y creer que Dios es capaz de cumplir lo que Dios ha prometido. Y muchos de ustedes conocen en lo que es la historia de esta iglesia. Entonces, pero ¿cuál es la palabra clave para que Dios se manifieste? Las palabras que dijo el profeta: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo voy a ir a hacer lo que otro no quiere hacer. Yo voy a ir a trabajar donde otro no quiere trabajar. Yo voy a llevar, Señor, esa carga que otro no quiere llevar. Yo voy a ir a barrer lo que otro no quiere barrer. Entonces, ¿de dónde viene esa disposición? Esa disposición viene de nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía, de primera mano es el profeta contestándole al Padre. Pero en un sentido espiritual, esas fueron las palabras de nuestro Señor cuando en la eternidad dijo Dios: ¿a quién enviaremos para redimir al hombre? Usted sabe que Dios ha tratado con el hombre de distintas maneras. No crea que ha sido lineal el trato de Dios. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ellos estaban en un estado de paraíso, edénico. Y lo único que el hombre y la mujer tenían que hacer era respetar el mandato de Dios. ¿Qué les había mandado Dios? No comeréis del fruto del bien y del mal que están en el centro del huerto del Edén. Eso es lo único que Dios les había puesto, hermano. En el Edén no hacía calor, no hacía frío. El Edén tenía un clima perfecto. Ellos andaban desnudos y no se enfermaban. A nosotros nos da un medio airecito y ya nos da gripe, nos da soco, nos da de todo. Entonces en el Edén no era así. Dios dijo: los voy a tratar bonito. Dice la Biblia que nosotros somos la corona de la creación. Usted es la corona de la creación. Usted es lo más preciado de Dios, de lo que Dios ha creado. Dios hizo los animales. ¿Cuántos saben que Dios hizo los animales?
¿Ha visto usted esos paisajes preciosos que hay en la tierra? Las personas que ponen de pronto fotos y todo, hay paisajes de playa, paisajes de verde, de todo tipo de cosas lindas, hermano. Yo le he contado que cada vez que mi esposa ve la luna, ¿verdad? No se convierte, no va a creer, sino que siempre se pone, mira qué linda, ¿verdad? Y entonces yo ahí aprovecho, ¿me entiende?, para cuentearla y me sale barato, ¿verdad? Porque le digo, es tuya, mi amor, ¿verdad? La vez pasada veníamos aquí por San Marcos y estaba la luna que apenas se veía, ¿verdad?, tras el cerro de San Jacinto. Mira qué lindo eso, es tuya, cosita linda. Yo la mandé a poner ahí para vos. Entonces, no sé si usted se ha fijado que cuando ya usted va avanzando en la autopista y ya va llegando al puente que pasa sobre la calle para Santo Tomás, usted cuando sale por San Marcos ve la luna aquí, pero cuando ya va llegando a Santo Tomás la tiene de este lado, por la posición. Y me dice, mirá, me dice, ¿cómo se ve desde aquí? Ya le dije al Señor que me la moviera de este lado, le digo yo, para que la apreciara mejor, porque allá no la veía bien. Entonces hay cosas lindas. ¿Quién las ha hecho? Las ha hecho Dios. Las ha hecho Dios. Y sabe usted que todas esas cosas juntas para Dios no son tan importantes y tan lindos como lo es usted para Él, porque Cristo no murió en la cruz por el sol, la luna o las estrellas. Cristo murió en la cruz por amor a usted y por amor a mí, y por ese sacrificio es que nosotros tenemos paz para con Dios. Usted es importante para Dios. Usted tiene que entender lo que usted es para Dios, porque Él dice, estaba en la eternidad, y como el hombre falló, lo puso en el huerto del Edén, y ¿qué hizo el hombre? Desobedeció. Tuvo que cambiar la forma de tratar. Entonces se diseñó ya lo que se conoce como la dispensación en el Edén se le llama la inocencia. El hombre era inocente de pecado. Pero cuando el hombre desobedece, ¿cuál es el efecto espiritual? El pecado entró en la humanidad. Y la paga del pecado es muerte. Y ellos tuvieron que salir. Cuando ya ellos salen, Dios les dice, mira, Adán, a partir de hoy cosecharás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente. La tierra te producirá cardos y espinos. Gracias a nuestro abuelito Adán tenemos que trabajar cada día. Y las cosas no salen y a usted se le complican. Dele gracias a Adán. Por eso dice mi pastor que cuando lo vea en el cielo le va a meter una pedrada. No crea que le va a alegrar ver a Adán. Y le dijo a la mujer que por haber desobedecido, ¿verdad?, por haber sido tropiezo, porque el pecado de la Eva fue ser tropiezo para su marido, así como muchas Evas de este tiempo, son piedras de tropiezo. Entonces viene y le dice, por haber desobedecido, le dice, vas a parir con dolor. ¿Sabe usted por qué los partos son con tanto sufrimiento? Por la desobediencia de su abuelita Eva. Así que cuando le encuentre en el cielo, ahí vea usted si le da las gracias o le mete por lo menos una pescosada de esa vieja, ¿verdad? Porque por ella le dijo, vas a parir con dolor, sufrirás en tus preñeces, le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará por sobre ti. Por eso es que el estilo de castigo es que la mujer vive subyugada bajo el autoritarismo del marido. Ese es un estilo de castigo. ¿Dónde está la redención? En Cristo. Por eso cuando Cristo es el que gobierna un hogar, entonces la tierra produce, su trabajo rinde más. No es que va a ganar miles, pero sus centavos valen. Dios lo hace, yo no sé cómo lo hace, pero no es lo mismo $10 en las manos de un inconverso o de un cristiano diésel. Usted sabe cuál es el cristiano diésel, ¿verdad? Dice él que es cristiano, ¿verdad? No, porque para nada. No es lo mismo 10 pesos en la mano de un cristiano diésel que en la mano de un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque Dios bendice el fruto de sus manos. No es lo mismo un hogar sin temor a Cristo que un hogar donde se respete el nombre del Señor, donde usted está pendiente de que no se suba el tono de voz, donde usted está pendiente que sus hijos guarden su vocabulario. No somos perfectos, pero tiene que haber temor de Dios en nuestros hogares. Si no, es mentira cuando decimos mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces vea por favor qué sucedió. Salieron del Edén, ahora ya no estaban en la inocencia, ahora estaban en la conciencia de pecado. Y entonces ¿qué sucedió? Se proliferó la humanidad y dice la Biblia que se hicieron malos. Y entonces vino Dios y se arrepintió.
se arrepintió de haberlos hecho y les mandó el diluvio. Y con eso destruyó toda la humanidad y solo se salvó un hombre con sus hijas y los maridos de sus hijas, Noé. Cuando Noé desciende del arca, viene otro trato de Dios. En teología a eso se le llama el gobierno humano, porque le dijo a Noé: mira, Noé, a partir de hoy, diente, ojo por ojo, diente por diente. Lo que el hombre, si el hombre matare, ¿verdad? Si a hierro matas, a hierro mueres. Entonces de aquí para allá yo ya les limpié el camino de todo el pecado, de toda la maldad. Les estoy dando un nuevo chance. ¿Qué sucedió? No funcionó. Nos volvimos a apartar. El ser humano siempre se fue en pos de sus pasiones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nunca funcionaba? Porque el pecado ya había entrado. Porque del cambio del trato del Edén hacia el estado de conciencia, el pecado ya estaba en la sangre. Ya estábamos contaminados. Entonces, cuando Dios deshace a la humanidad y le da chance a Noé de comenzar de nuevo, los hijos que nacieron contaminados de pecado. Por eso es que usted ve actitudes muchas veces en nuestros niños que uno tiene que estar pendiente de corregirlas. Porque desde pequeños tenemos pies presurosos al mal. Lo malo se nos pega fácil. Es más, hoy hablábamos nosotros con el grupo de teología, estamos con Doctrinas Bíblicas 1 y estábamos hablando de los atributos de Dios. Dentro de los atributos de Dios son las cualidades de Dios o las características de Dios. Y eso se divide teológicamente hablando en comunicables e incomunicables. Comunicables son aquellas cualidades de Dios que nosotros también tenemos. Un ejemplo, el amor. ¿Ama usted? No amamos como Dios, pero sí amamos. Entonces, esas son características de Dios de las cuales nosotros participamos en alguna medida, aunque sea en forma limitada. La piedad, la misericordia, la paciencia, pero hay otras características que son de Dios y son exclusivas de Dios. Nadie más las tiene. Un ejemplo, la aceidad. ¿Qué es eso? Es que Él tiene vida en sí mismo, nadie se la dio. Dios no tiene mamá, Dios no tiene papá, a Dios nadie lo ha hecho. A nosotros, ¿quién nos hizo? Nos hizo Dios. ¿Quién hizo los ángeles? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el universo? Lo hizo Dios. Entonces solo Dios tiene aceidad, solo Dios tiene vida en sí mismo. La característica que le quiero yo mencionar, y por lo cual le expliqué esto, es la omnipresencia. ¿Qué es omnipresente, hermanos? Dios está en todo lugar. ¿Es un atributo exclusivo de Dios o nosotros también somos omnipresentes? ¿Está usted en todo lugar al mismo tiempo? No, queremos estar, eso sí, ¿verdad? Pues queremos estar en la casa, queremos estar en el trabajo, queremos tener un negocio, queremos estar en tantas partes. Creemos que somos omnipresentes. No, no somos omnipresentes. Pregunto, ¿y los ángeles son omnipresentes? ¿Qué cree usted? No son omnipresentes. ¿Por qué? Porque ya le dije que la omnipresencia es algo exclusivo de Dios. Solo Dios la tiene. Ahora le pregunto, ¿y el diablo está en todo lugar? No, Señor. El diablo, no. Todo el mundo le echa la culpa al diablo que le está empinando el codo al bolo en la cantina. El diablo no se mete en esas bajeradas, hermano. Si usted me pregunta, ¿y el diablo dónde está? Ahorita no sé. Lo más seguro que ha de estar en las Naciones Unidas, viendo cómo enreda a la humanidad, pero desde el mero centro del conflicto mundial. No, hombre, hermano, que el diablo me tentó y me fui con la vecina para el puerto. No friegue, hermano, si el diablo ni se fija. No es así. ¿Cuántos vieron el drama del Cristiano Diesel? Ahí salía eso. El diablo toda la vida renegando, ¿verdad? Porque todos los hermanos a él le echan la culpa. No. La Biblia dice que el hombre de nuestro corazón, dice, salen los homicidios, salen los pleitos, por el pecado que está en nosotros. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, cuando vemos todo ese trato de Dios, hubo un momento que Dios dice, ¿verdad? ¿A quién enviaremos? ¿Cómo vamos a salvarlos entonces? Porque bajo esa perspectiva o bajo ese trato, todos van a condenarse. ¿Cómo vamos a salvarlo? Entonces viene el Hijo. Viene no Jesucristo. Póngame atención. No Jesucristo, porque estamos hablando antes de que Jesucristo naciera.
Viene Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y dice estas palabras: heme aquí, envíame a mí. Y le dice Dios, fíjese bien, versículo 9: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved pero no comprendáis. Engruesa, le dice, el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Pastor, pero eso se lo estaba diciendo a Isaías. De primera mano sí, pero detrás de este texto tenemos la plática de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la eternidad. Cuando ellos le dijeron al Hijo, vas a ir. ¿Y sabes cuál es la manera de engrosar sus oídos? ¿Sabes cuál es la manera de que ellos no entiendan? Dales el mensaje. Porque el ser humano, lo que le digan que haga es lo que no va a hacer. Y lo que le digan que no haga, eso va a terminar haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cómo los vamos a salvar? ¿Para qué me están mandando, Padre? Si cuando yo les dé el mensaje, van a ir a hacer todo lo contrario. Es que para poder entender el mensaje, el cambio no puede venir de afuera para adentro, tiene que venir de adentro para afuera. Entonces, el reto que les vamos a mandar va a ser que te reconozcan como su Salvador. Si te reconocen como su Salvador, nosotros vamos a habitar en ellos. Nosotros vamos a entrar al corazón, porque como les dimos libre albedrío, les dimos la facultad de escoger. Nunca quisimos hacer robots, nada costaba, como los ángeles, ponerlos, canten. Pobres ángeles han de estar algo desgalillados, ¿verdad? Imagínese usted cantando desde la eternidad, hermano, y no paran de cantar. Entonces, no queremos más ángeles. No queremos. Tenga cuidado con esas ideologías. Usted ve en las películas y muchas personas todavía creen que cuando murió papá o murió el abuelito, los está cuidando desde el cielo. ¿Quién le ha dicho eso? Eso es mentira. No lo está cuidando ningún angelito, ni cuando nosotros nos morimos nos convertimos en ángeles tampoco. Eso es falso. Los ángeles son un pisto y los seres humanos son otro pisto completamente aparte. Tanto así que los ángeles que desobedecieron y siguieron a Satanás en su rebelión, dice la Biblia que no van a ser redimidos. Ellos ya están condenados. ¿Por qué cree usted que es tan drástico el trato? ¿Por qué cree usted que Dios, que es amor y que es misericordia, no les va a dar chance de redención? Porque ellos estaban con Dios cara a cara, hermano. Porque al que más se le da, ¿qué dice la Biblia? Más se le demanda. A los que le han conocido, mejor no me hubieras conocido, dice el Señor, si después de haberme conocido vas a tirar tu mirada para atrás. Si después de haber estado aquí congregándote, después de haber recibido una sanidad, después de haber recibido una provisión de Dios, ahora estás con cosas, con berrinches y querés tirar todo a la basura, mejor no me hubieras conocido. Es así. Entonces viene Dios y para estar seguro, vaya conmigo Mateo 13:10. Mateo 13:10. Por si todavía le queda duda de que esa palabra iba solo para Isaías allá en el Antiguo Testamento. Mateo 13:10. Fíjese bien de lo que está hablando ese texto. Mateo 13:10. Dice la Biblia: entonces, dice, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, les dijo, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, ¿quiénes son ellos y nosotros? En esta porción, cuando dice vinieron sus discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Eran los que estaban aprendiendo el mensaje de Cristo. ¿A quién le hablaron esas palabras? A Jesús. Le dijeron sus discípulos a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes les estaba hablando Jesucristo? Al pueblo, a toda la gente que estaba ahí. Entonces sus discípulos, aquellos que le habían recibido, que le conocían, le preguntaron: Señor, ¿y por qué les hablas por parábolas? Y viene el Señor y les explica. ¿A quiénes les explica? A sus discípulos.
A sus discípulos les dijo: a vosotros os es dado, ¿qué cosa? Conocer los misterios. Mire qué regalo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos discípulos del Señor hay esta mañana en el templo? Dígale al que está a la par suya: hermano, a usted le es permitido conocer los misterios. Dígaselo. A usted le es permitido, hermano. ¿Entiende la palabra de Dios, hermano? A vosotros os es dado, dice, el conocer. Vea por favor, en los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué dice Isaías? Engruesa sus oídos, ciérrales el entendimiento. ¿Cómo? Diciéndoles lo que les conviene y lo que no les conviene, pero se lo vas a decir en parábolas. ¿Para qué? Para que no entiendan. ¿Y qué caso tiene entonces todo este relajo si no van a entender? ¿Cómo no? Hay una manera de entender. Hay una manera de poder quitarles la venda y que sus oídos oigan y que su corazón acepte. ¿Cuál es? Que tú entres en sus corazones y te conviertas en el rey de sus vidas. Pero para eso es necesario que ellos quieran eso. Sí, Señor. Dios es un caballero. Si usted dice: Señor, es mi vida, no te metas, Dios dice: dele, papito, haga con su vida como a usted le place. ¿Cuál es la fregadera de que quieren traer a la gente a la iglesia? No, nosotros no queremos traer a nadie a ningún lado. A nosotros nos es encomendado proclamar el nombre de nuestro Rey, porque nosotros sí hemos decidido que Él entre en nuestros corazones y gobierne nuestras vidas. Cuando usted dice: sí, Señor, heme aquí está mi vida, te necesito. Usted podrá tener dudas, usted podrá pensar que primero hay que cambiar estos y aquellos errores. Pero si aún con sus dudas y con sus errores usted se atreve a creer, porque para nacer de nuevo solo basta creer. Dice la Biblia que vino Nicodemo de noche, ¿verdad? Un doctor de la ley, un hombre letrado, hermano, un hombre que se podía la Biblia de pasta a pasta, como esos que le salen en el camino y que le dicen: no, hombre, si a mí me va a hablar de la Biblia, mire, yo le he leído 80 veces. ¿Y sabe qué le preguntó al Señor? ¿Cómo hago? Le dijo. ¿Cómo hago para ser salvo? ¿Cómo es posible que haya leído tantas veces la Biblia y todavía no crea en la salvación? O no sepa cómo es la salvación. Porque el mensaje de la Biblia, de principio a fin, es uno solo. El tema de la Biblia es uno solo: la redención del hombre. Ese es el tema de la Biblia. El propósito de la Biblia no es saber en qué número va a caer la lotería, no es saber cómo usted va a recuperar su hogar, cómo usted va a tener pisto. El propósito de la Escritura es entender el mensaje de salvación. Ese es el centro de todo esto. Entonces, para poder entender los misterios, para poder entender el regalo de la salvación, tenía primeramente la gente que recibir a Cristo. Tenía que manifestarse el Señor para que le recibieran. Vaya conmigo Juan 1:14. Juan 1:14. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Búsquelo por favor. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo, dice, fue hecho carne. ¿Y qué dice? ¿Está leyendo? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había que venir a este mundo. A eso se refería el Señor cuando le dice al Padre: heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. Filipenses capítulo 2 dice: porque estando en su condición de Dios, estando en forma de Dios, dice, no tomó aquello como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre, y como hombre se humilló hasta lo sumo. ¿Hasta dónde se humilló el Señor? Hasta la muerte en cruz. Porque la forma de morir en la cruz de Calvario no solamente era una manera de poder ejecutar a alguien, sino que era la manera más humillante. Él vino en condiciones de humillación, de sufrimiento, porque Él venía con un solo propósito, hermano. Él venía a pagar el precio que a usted le tocaba pagar. ¿Cuántos hemos sufrido por algo en la vida? Por una decepción sentimental, por problemas económicos, por una enfermedad. Amado hermano, usted tiene que saber diferenciar si sus sufrimientos fueron antes de Cristo o después de Cristo.
Porque una vez me preguntó una persona a mí: pastor, esto y esto me pasó a mí desde la infancia, ¿por qué Dios permitió esto? No, momento, ¿era usted creyente? No, yo no. Entonces, ¿qué está preguntándole a Dios? Si usted vivía lejos de Dios. Sí, pero alguno dirá: yo ya era creyente cuando eso pasó. ¿Era Jesús el rey de su vida? ¿O éramos nosotros cristianos diésel? Porque también acuérdese que hemos hablado en otras ocasiones de la factura que se paga antes de morir en esta vida. Y si la Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, entonces no tiene sentido o no tiene lógica que hayan facturas pendientes. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Cómo van a haber facturas pendientes si la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Es que eso se trata de los pecados antes de recibir a Cristo. Y después de recibir a Cristo, como ya no hay más condenación, como la salvación no se pierde, entonces el Señor no lo va a dejar irse de esta vida sin que arreglemos cuentas. Es decir, que siendo cristianos y viviendo como inconversos, lo único que estamos haciendo es forjar problemas y reprensiones durante estemos sobre la faz de esta tierra. ¿Está entendiendo el mensaje esta mañana? Ahora, Dios es real. Dios ahí está, dice, Él habitó entre nosotros, Él se manifestó, Él vino para que nosotros no sufriéramos, para que en Él fuéramos vencedores. Vaya conmigo Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Era necesario entonces que Él viniera, que Él se manifestara. Capítulo 18, versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? Mira lo que dice la Biblia. Por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, dice, que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Hermano, ¿era posible que nosotros saldáramos la deuda? ¿Era posible que nosotros pudiéramos resolver con Dios las cuentas pendientes? Lamento decirle que no era posible. Que una persona sin Cristo pudiera cortarse la sangre, pudiera cortarse las venas, dejarse morir y decir: Señor, yo te pago mis pecados a través de mi muerte, a través de mi sacrificio. Reconozco que te he fallado, no merezco vivir. Señor, me quito la vida. ¿Paga con eso la deuda? No la paga. Porque es como que usted quiera llegar al supermercado y quiera comprar todas las cosas que necesita y a la hora de pagar saque los billetes del monopolio. ¿Sabe qué es el monopolio? Del gran banco, de esos jueguitos. Le van a echar la policía. Los billetes del Chavo del 8 va a sacar ahí. Entonces no es dinero acepto, no es moneda de curso legal, no paga el precio, ni aunque su vida misma la sacrifique y se flagele y haga sacrificio, no se puede. Pero la Biblia dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Sí, Señor, así dice la Biblia, pero el problema es que su sangre es contaminada. El problema es lo que le dije hace un rato: los tratos nunca funcionaron porque el pecado estaba dentro. Entonces tenía que venir Jesús a pagar el precio. Él vino a pagar el precio que a usted y a nosotros nos tocaba pagar. Usted pudo haber sido la persona más buena de este pueblo, don bueno. Ay, qué bueno es don bueno, Usted pudo haber sido la persona que nunca tiene un mal pensamiento, pero aún con todo y eso, dice la Biblia, que por el pecado que mora en nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que delante de Dios no había nadie bueno. ¿Se acuerda cuando vino un muchacho y le dijo: Maestro bueno? ¿Qué le contestó Jesús? Bueno solo es Dios. Uy, hermano, mire qué oportunidad tuvo ese chavo ahí. Porque si ese muchacho le hubiese dicho: sí, por eso te digo a ti, maestro bueno, porque yo sé que tú eres Dios, hubiera sido el primero en salvarse. Pero el Señor le puso la prueba, el termómetro. ¿Cómo te diriges a mí?
¿Te diriges a mí como un buen profeta, creyendo que yo soy un buen profeta, o creyendo que yo soy Dios, el verbo hecho carne? Por eso le tira la cascarita. Bueno, solo Dios, le dice. Se quedó callado el otro. Estuvo cerca, pero no le atinó, no lo entendía. Como muchos cristianos todavía hoy. No han entendido cómo funcionó esto. Entonces viene el Señor y nació, dice la Escritura, de una virgen. Vaya conmigo, Lucas 1:28. Lucas 1:28. Dice la palabra que tenía que nacer de una virgen, desde la profecía misma. Desde la profecía misma estaba diseñado. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Escritura. Entrando el ángel, dice, donde ella estaba. ¿Quién? María. Le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Qué es eso de salve? Yo escuchaba un día a un predicador, dizque ex pastor evangélico que se ha convertido al catolicismo, y estaba dando él una explicación y decía de que la palabra salve solamente se le decía a las personas de la realeza, al rey, y que cuando el ángel le dice salve a María, y todavía dice este predicador que el ángel se hincó. Yo no encuentro aquí donde dice eso, pero dice él que el ángel se hincó y le dijo a María: salve, muy favorecida. Y él explicaba que eso es porque María es la reina del cielo, y que así como hay una reina esposa, también hay una reina madre en todo reino, y que a la reina madre se le llama la reina, no necesariamente porque sea la mujer del rey. Entonces, que Jesucristo es el rey, pero que María es la reina, no porque sea su pareja, sino que porque es la madre del rey. Ahora, yo buscaba acá si es cierto, porque para empezar nunca había visto esa explicación, y me llamó la atención. Vaya por favor Mateo 28:9, un poquito atrás. Eso solo para dejarle claro ese punto, si es cierto de que la salutación, cuando el ángel le dice salve, está reconociendo a María como reina del cielo. Mateo 28:9, ¿lo tiene? Veamos desde el 6, veamos. ¿Lo tiene ahí? Dice: no está aquí, ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, ¿cómo les dijo Jesús a las muchachas que habían ido a buscarlo al sepulcro? O sea que las muchachas eran reinas, ¿verdad? De belleza quizás, eran la Miss Pecorita. No, es que el saludo no denota en ningún momento ninguna realeza. Jesucristo mismo, quien sí es el rey, saludó a las personas y les dijo salve. Como quien dice: hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué busca? Es falso eso, en ningún momento. ¿Por qué? Porque solo hay un nombre que es rey por sobre todas las cosas, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es Él el Rey soberano. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, volviendo al tema, Jesucristo, dice la Biblia en Hebreos 9:22, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Levítico 17:11, se lo leo por razón del tiempo. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo he dado, dice, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, ¿cuál es el problema de esta sangre? La contaminación. Derramar mi propia sangre pretendiendo pagar mis pecados. Se lo planteo de esta manera: si yo pudiera salvarme por mis obras, necesito a Jesús. Piénselo. Si mis obras, si mi religiosidad me salvara, en vano murió Cristo en el Calvario. ¿Para qué lo voy a querer? Que lo que pasa es que es el Rey soberano. Sí, pero
yo creo que Él es perfecto. Yo creo que su sacrificio no necesita de mi ayuda. Entonces aquí hay que aclarar algo. Una cosa es las obras que yo hago después de haberle recibido, los cambios que hay en mi vida después de haberlo reconocido como mi Rey soberano, que es cuando dice la Escritura, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Usted dice que es salvo, pero sus obras dicen lo contrario. Entonces es una fe muerta, no hay cambio. Recibo a Cristo por fe y porque Él mora en mi corazón empiezo a vivir de forma distinta. No es muy diferente a pretender que por mis obras yo voy a ayudarle a Jesucristo a comprar mi salvación. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Es un milagro que Él ha hecho. Es un regalo que Él nos ha dado, no mereciéndolo nosotros. Romanos 5:6, vaya conmigo rapidito. Estamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 5:6. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe cuál es la belleza de todo esto? Nosotros, vil pecadores, llenos de toda maldad, para recibir a Cristo solo necesitamos abrir el corazón. Cristo entra al corazón, dice la Biblia que nos hace nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que con su sangre nos lava y que ahora abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús nuestro Señor. De manera, mis amados hermanos, que la salvación es real, es un milagro, es actual, es hoy que usted tiene que estar seguro de su salvación. Y si usted está seguro de lo que ha recibido, la pregunta es, ¿habrá alguna gratitud en su corazón por ello? ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermano? ¿Cómo le demuestra su gratitud? ¿Deprimiéndose porque no ha podido pagar las aranas? ¿Dejando su ministerio porque no tiene tiempo para servir? ¿Dejando de asistir a la iglesia porque le cayó mal el pastor? ¿Esa es la manera de agradecer a Dios todo lo que nos ha dado, ese regalo tremendo? Peleando, metiendo cizaña, metiendo disensión. Cerremos con esto, Romanos 8:10. Romanos 8:10, búsquelo. Romanos capítulo 8, versículo 10. ¿Lo tiene? Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿qué dice? Vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Muerte en la carne. La paga del pecado es muerte. Ya fui hecho salvo, sí Señor, pero esta carne se está consumiendo. Pero esta carne se está arruinando a cada rato. Mientras usted más le da rienda a los deseos de la carne, entiéndase todo aquello que le quita a usted el tiempo que le pertenece a Dios. Porque no solamente, por favor, no solamente se trata de borrachera, de adulterio, no. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted que hubiera querido venir a predicar? No, hermano, me hubiera querido quedar acostado. A las 6 de la mañana tuvimos clase, anoche me dormí un poco tarde y un sueño que andaba. Rezago de toda la semana, yo no sé, ahora las semanas las siento súper rápido, estaba hablando con el pastor Pascalcio, pero es el trajín de todo lo que implica el echar a andar el colegio. Si estamos el domingo, cuando ya venimos a sentir, ya es sábado otra vez, y ahí viene el otro domingo encima. Entonces, si usted se pregunta, vamos a ir al culto, ya va mal. No pregunte. Es que me da sueño, no me quiero levantar. Levántese a las 3. Recuerde lo que nos enseñó el pastor general durante tanto tiempo. Para que usted no le falle al Señor, levántese a las 3, a la 1, a las 2 y aviéntese de la cama. No lo piense. Si usted es de los que despierta,
voy a ir. Ya la dobló otra vez. Ya vamos mal. Entonces dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, hermano? Viviréis. Usted y yo tenemos vida y vida en abundancia, porque Cristo Jesús mora en nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos y te pedimos por el que no te conoce. Si habrá alguien esta mañana acá sin Jesús, si habrá alguien que todavía no le ha recibido, por favor, hemos hablado claramente, con Biblia en mano, sobre la necesidad que usted tiene de reconocer y recibirlo. Venga Cristo, recíbale hoy como su Salvador. Es Él quien le está llamando, es Él quien tiene un plan para su vida. Señor, te pedimos por los que no te conocen, que redargullas, que no dejes a nadie salir con el corazón vacío. Oramos, mi Dios, por cada petición, cada necesidad, por el quebrantado de su salud. Oramos, Señor, por el necesitado, por el que tiene problemas financieros, por el que sufre persecución, Señor, porque tú puedas obrar en nuestras vidas, manifestarte de una forma sobrenatural y abundante. Pedimos por tu pueblo Israel, por la paz para Jerusalén, por nuestro pastor general, su vista, su equilibrio, Señor, por cada petición en el corazón de mis hermanos. Te alabamos mientras los servidores hacen el llamado.